Francisco, el Papa del Pueblo. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Saben bien que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Pero aquí estamos. Les agradezco el recibimiento. La comunidad diocesana de Roma tiene a su obispo. Gracias. Y ante todo, quisiera rezar por nuestro obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja. Y ahora comenzamos este camino, obispo y pueblo, este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Recemos siempre por nosotros, el uno por el otro. Recemos por todo el mundo, para que haya una gran fraternidad. Deseo que este camino de iglesia que hoy comenzamos sea fructífero para la evangelización de esta ciudad tan hermosa. Y ahora quisiera dar la bendición, pero antes les pido un favor. Recen para que el Señor me bendiga. Hagamos en silencio esta oración de ustedes por mí. El miércoles 13 de marzo de 2013 es una fecha que quedará para siempre en la historia. No solo para el pueblo católico, sino para todos. Porque la magnitud y la importancia del hecho que se vivió ese día ha significado un nuevo giro en una de las instituciones más importantes del mundo. Luego de conocerse la renuncia al pontificado del Papa Benedicto XVI, la pregunta era: ¿quién lo sucedería en el trono de Pedro? El cónclave duró 2 días, pero finalmente los 115 cardenales eligieron al argentino Jorge Mario Bergoglio como Santo Padre. El mundo entero se sorprendió. Por primera vez, un latinoamericano es sumo pontífice. El nuevo Papa eligió como nombre el de Francisco, en clara referencia a San Francisco de Asís. Un nuevo panorama se abre en la Iglesia Católica. Pero, ¿quién es Jorge Bergoglio? Resulta imprescindible describir cuál es el rol del sumo pontífice en la Iglesia Católica y de dónde proviene la misión que se le encomienda a la máxima figura de la institución. Como representante de Cristo en la tierra, el Papa es la más alta autoridad de la Iglesia. Tiene esta potestad por ser sucesor de San Pedro, a quien Jesucristo otorgó la primacía entre los apóstoles, constituyéndolo como el primer Papa de la historia. Aunque en aquel tiempo no llevara el título de Papa, los evangelios recogen la voluntad de Jesucristo de que sus discípulos permanecieran unidos bajo la dirección de Pedro. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o algún profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Tú eres el Mesías, Señor, el Hijo del Dios viviente. Dichoso eres tú, Simón Pedro, hijo de Jonás. Porque ningún hombre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la vencerá. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Hasta el pontífice presente, el Papa Francisco, la Iglesia Católica enumera una lista de 266 papas. El Papa es también conocido como Santo Padre o Sumo Pontífice, y es el representante por excelencia de la Santa Sede. La Santa Sede o Sede Apostólica es la máxima institución de la Iglesia Católica. La diócesis romana ha sido llamada la Sede Apostólica desde los primeros tiempos. Se la llama Santa Sede ya que su obispo tiene la autoridad de Cristo sobre las cosas santas. Es reconocida en el mundo entero como una entidad soberana y la mayoría de los países del mundo sostienen relaciones diplomáticas con ella. La Santa Sede es la sede episcopal más importante de toda la Iglesia Católica y su existencia data de los primeros tiempos cristianos. La Ciudad del Vaticano, por su parte, fue constituida como una ciudad-estado independiente desde el año 1929, transformándose en el país más pequeño del mundo y permaneciendo como el único que tiene por lengua oficial al latín. Ubicada dentro de la ciudad de Roma, es el territorio que aloja a la Santa Sede en tanto institución. De este modo, la Ciudad del Vaticano es el territorio, el soporte físico y soberano que permite las actividades de la Santa Sede, principal organismo de la Iglesia Católica. El Papa es quien preside la Santa Sede, ejerciendo la supremacía del poder de toda la Iglesia. La misión del Papa es la misma que Jesucristo confirió a Pedro, el apóstol, según los Evangelios, y se puede resumir en dos funciones principales: enseñar y gobernar. Al sumo pontífice le corresponde la tarea de enseñar la verdad revelada y mostrarla a los hombres. Es una misión enteramente positiva que no se reduce a señalar errores de la doctrina cristiana. De acuerdo a las catequesis del Papa Juan Pablo II, esta función de enseñar la verdad revelada se lleva a cabo a través de tres modos principales. Sobre todo con la palabra. En segundo lugar, a través de escritos propios o publicados con su autorización por la Curia Romana. En tercer término, mediante iniciativas que impulsen el conocimiento y la difusión de la fe cristiana. Según la doctrina católica, la autoridad del Papa no deriva de ninguna otra fuera de la de Cristo. En este sentido, su autoridad es propia y suprema. Por lo tanto, la fe católica sostiene que el primado papal no es una institución humana ni una simple autoridad moral, sino que el Papa tiene una verdadera potestad sobre la Iglesia. Esto fue declarado por el Concilio Vaticano I en el año 1870. El romano pontífice es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de toda la Iglesia y el padre y maestro de todos los cristianos. Y a él fue transmitida en el bienaventurado Pedro por nuestro Señor Jesucristo la plena potestad de cuidar, regir y gobernar a la Iglesia universal. Aunque el Papa ejerce su gobierno de distintos modos según las circunstancias históricas, sus funciones siempre están al servicio del ministerio de unidad de la Iglesia. En este sentido, el Papa, sumo pastor, habla y actúa en nombre de la Iglesia Católica en su totalidad. Entre las funciones de gobierno y como jefe supremo de la Iglesia,
el Papa posee ciertas facultades exclusivas e inherentes a su cargo. Entre esas facultades está la Declaración Universal de Santidad o canonización, la designación de cardenales y la declaración de dogmas. A estas funciones se les agrega las típicas de cualquier obispo, dado que además es obispo de Roma. La declaración de dogmas es una de las facultades más controvertidas en el ámbito teológico, ya que implica la denominada infalibilidad papal. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el Defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, Él se lo enseñará todo y les recordará todo lo dicho. Esto significa, según la teología católica, que el sumo pontífice es incapaz de cometer un error cuando enseña sobre una verdad de la doctrina de la fe y la moral a la Iglesia Universal. Esto no quiere decir, sin embargo, que el Papa no puede equivocarse en otros asuntos o que esté libre de pecado, sino que cuando el Papa enseña una doctrina de fe, es el Espíritu Santo quien lo asiste y le preserva del error. El Papa Francisco es el sumo pontífice número 266 de la Iglesia Católica, el primer latinoamericano en toda su historia, el primer hispanoamericano desde 1503, el primer no europeo desde el 741 y el primero perteneciente a la Compañía de Jesús. Evidentemente, su elección marcará un giro en la Iglesia Católica. Esta es su vida. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Era el mayor de los 5 hijos del matrimonio formado por Mario José Bergoglio y Regina María Sibori. Como muchos otros italianos, Mario José tuvo que abandonar su país debido al avance del fascismo y al llegar a Buenos Aires trabajó como empleado ferroviario. En Argentina, conoció a otra hija de inmigrantes procedentes de Génova llamada Regina. Jorge fue bautizado el mismo día de Navidad de 1936 en la Basílica de María Auxiliadora y San Carlos Borromeo de Buenos Aires. Ese sería el comienzo de una vida destinada a Dios a través de la vocación de servicio. Pasó una infancia tranquila como alumno de 6º grado en la Escuela Salesiana de Don Bosco, en Ramos Mejía, Buenos Aires. Pero al terminar la educación primaria, su padre lo mandó a trabajar, mientras cursaba los estudios secundarios. A los 13 años realizó tareas de limpieza en una fábrica de calcetines. Estos gestos de humildad, de esfuerzo y de honradez ya irían marcando las cualidades del joven Jorge. Egresó de la Escuela Secundaria Industrial de Educación Técnica número 27 Hipólito Yrigoyen con el título de técnico químico. En 1957, a sus 21 años, y luego de una severa pulmonía, decidió convertirse en sacerdote. Ingresó en el seminario del barrio Villa Devoto como novicio de la Compañía de Jesús y culminó sus estudios como seminarista en el Seminario Jesuita de Santiago de Chile, ubicado en la Casa de Retiro de San Alberto Hurtado, donde ingresó al curso de Ciencias Clásicas y profundizó sus estudios de Historia, Literatura, Latín y Griego. Su vocación de servicio, sus deseos de ayudar al otro, su humildad innata, lo llevaron a formar parte de esta orden fundada por San Ignacio de Loyola. El ahora padre Jorge se convirtió en jesuita. Pero, ¿quiénes fueron los jesuitas? Para responder a esta pregunta, es necesario indagar en los orígenes, virtudes y alcances de la Compañía de Jesús. Francisco no solo es el primer americano en ser elegido papa,
sino que también es el primer pontífice que pertenece a la orden llamada Compañía de Jesús. Se conoce como jesuitas a los miembros de esta orden religiosa que fue aprobada por el Papa Paulo III en 1540. Su fundador fue San Ignacio de Loyola, en compañía de San Francisco Javier, el beato Pedro Fabro, Diego Lainez y Alfonso Salmerón, entre otros. La Compañía de Jesús ha sufrido muchos percances a lo largo de su historia. El más importante de sus avatares sucedió en el año 1773, cuando llegó a ser suprimida por el Papa Clemente XIV, a causa de fuertes presiones políticas. Los gobiernos ilustrados de la Europa del siglo XVIII se propusieron acabar con la Compañía de Jesús por su defensa incondicional del papado, su actividad intelectual, su poder financiero y su influjo político. 40 años más tarde, en 1814, fue restituida por el Papa Pío VII. La Compañía de Jesús es la orden religiosa masculina más numerosa en el mundo. Reúnen alrededor de 18,000 miembros y está conformada por sacerdotes, escolares, hermanos y novicios. Además de pobreza, castidad y obediencia, votos normales de cualquier religioso, los jesuitas tienen un cuarto voto especial: obediencia incondicional al Papa. Este voto de obediencia expresa de modo especial la disponibilidad plena de la compañía para acudir a lugares y situaciones de mayor necesidad, que a menudo resultan ser de mayor riesgo. San Ignacio de Loyola, el fundador, quiso que los miembros de esta orden estuviesen siempre preparados para ser enviados allí, donde fueran necesitados por la misión de la Iglesia. La finalidad de la Compañía de Jesús también se encuentra al comienzo de sus constituciones. El fin de esta compañía es no solamente atender a la salvación y perfección de las almas propias con la gracia divina, sino también procurar de ayudar a la salvación y perfección de las de los prójimos. En la formación de los miembros de la Compañía de Jesús se cumplen diversas etapas a lo largo de más de 10 años en un sólido proceso de instrucción intelectual y apostólica. El noviciado dura 2 años y es la primera etapa de formación. A partir de la experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio, se colocan las bases de la que será la vida religiosa del jesuita. Luego, hay una etapa de estudios académicos orientada primordialmente al estudio de lenguas y la formación humanista. También se especializan en filosofía y teología. Estos estudios normalmente se realizan en un periodo de 2 o 3 años para la filosofía y 4 de teología. Muchos jesuitas, aparte de licenciados en teología, han cursado otra licenciatura en los más diversos campos de estudio. Más tarde, se realiza el magisterio generalmente por medio de un trabajo de docencia en un colegio, pero también pueden incluirse otro tipo de actividades apostólicas y la labor en misiones. La tercera aprobación es la última etapa de formación antes de ser admitido definitivamente en la Compañía de Jesús. Es un periodo de pruebas donde se insiste en la escuela del afecto desde un ejercicio mayor de oración y ejercicios humildes. La Compañía de Jesús se destaca por su trabajo en la acción social, la educación, el ámbito intelectual, el servicio a parroquias y comunidades cristianas y en medios de comunicación. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, su fundador, son la fuente de la espiritualidad que guía a los jesuitas en su búsqueda de trabajar al servicio de la misión de Cristo en el mundo de hoy. Militar para Dios, bajo la bandera de la cruz, y servir solo al Señor y a la Iglesia, su esposa, bajo el romano pontífice vicario de Cristo en la tierra. Los jesuitas viven y trabajan marcados por la espiritualidad ignaciana.
que enseña a buscar y encontrar a Dios en todas las cosas. De este modo, la espiritualidad que practican los miembros de la Compañía de Jesús se encuentra muy vinculada a lo vital, que sin dejar de prestar atención a lo divino, encuentra a Dios en lo cotidiano y concreto de la vida. El gran dinamismo de la espiritualidad ignaciana, sumado a los votos de obediencia incondicional al Papa, ha conducido a los jesuitas a realizar su trabajo en muchas ocasiones en las llamadas fronteras del mundo, tanto geográficas como culturales. Su presencia en China, sus labores en las reducciones de Bolivia, Paraguay y Argentina, el trabajo con refugiados e inmigrantes o el diálogo con las ciencias y el mundo moderno son solo algunos ejemplos. El Papa Francisco, en su primera homilía como Santo Padre, no se olvida de su orden y destaca las enseñanzas de San Ignacio. Pero la vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana. Corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís. Es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a la gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la familia. Los cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos. Y con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad las amistades, que son un recíproco protegerse en la confianza, en el respeto y en el bien. En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre. Y es una responsabilidad que nos afecta a todos, sean custodios de los dones de Dios. El 13 de diciembre de 1969, Jorge Bergoglio fue ordenado sacerdote. Hizo su tercera aprobación en la ciudad española de Alcalá de Henares. A partir de entonces, comenzó una larga carrera dentro de la orden de la cual llegó a ser provincial de los jesuitas argentinos desde 1973 hasta 1979. Argentina, a mediados del siglo XX, vivió procesos políticos y sociales intensos. Y el padre Bergoglio, representante joven y enérgico de los jesuitas, con una permanente participación en los contextos más vulnerables de la sociedad, ejercitó su vocación de servicio sin dejar de lado sus actitudes políticas y de compromiso. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. En 1976 comienza una nueva dictadura militar en Argentina. Durante este marco social, varios sacerdotes vinculados al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, sacerdotes que tenían actividad plena y directa sobre los sectores más carenciados de la sociedad, son víctimas de secuestros, torturas y muerte. En este escenario, Francisco, como provincial de los jesuitas, tuvo diálogo con sacerdotes en peligro de secuestro y con otros religiosos que habían sido liberados.
Incluso intercedió por 2 sacerdotes jesuitas que fueron capturados por las fuerzas parapoliciales durante varias semanas. Era un cuadro complicado para esta vocación de servicio que emanaba de la persona de Francisco, pero él no dejó de lado su compromiso con el prójimo ni renunció a sus ideales. Luego de una gran actividad como sacerdote y profesor de teología, el 20 de mayo de 1992 fue consagrado obispo auxiliar de Buenos Aires. Cuando la salud de su predecesor en la arquidiócesis de Buenos Aires, el arzobispo Antonio Quarrachino, empezó a debilitarse, Francisco fue designado obispo coadjutor el 3 de junio de 1997. Al fallecer Quarrachino, lo sucedió en el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998, cargo que lleva añadido el título de primado de la Argentina. Ya como arzobispo, sorprendió a todos por sus decisiones fuera del protocolo episcopal. Declinaba usar autos con chofer y en su lugar viajaba en transporte público hacia los destinos que su cargo le obligaba a visitar. El trabajo pastoral en villas, hospicios y orfanatos lo conecta con una realidad social golpeada para cumplir con su misión de brindar esperanza al pueblo argentino y sobre todo a los más necesitados de afecto y de ser escuchados. Estas fueron las palabras del cardenal para la apertura del seminario Las Deudas Sociales en septiembre de 2009. La cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del ser humano. El impacto dominante de los ídolos del poder, la riqueza y el placer efímero se ha transformado por encima del valor de la persona en la norma máxima de funcionamiento y el criterio decisivo en la organización social. La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos. En este contexto, reiteramos la convicción de que la pérdida del sentido de la justicia y la falta de respeto hacia los demás se han agudizado y nos han llevado a una situación de inequidad. La consecuencia de todo esto es la concentración de las riquezas físicas, monetarias y de información en manos de unos pocos, lo cual lleva al aumento de la desigualdad y a la exclusión. Al analizar más a fondo tal situación, descubrimos que esta pobreza no es una etapa casual, sino el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque haya otras causas de la miseria. Esta pobreza, nos decía Juan Pablo II, en nuestros países encuentra en muchos casos su origen y causas en mecanismos que, por encontrarse impregnadas no de un auténtico humanismo, sino de materialismo, producen a nivel internacional ricos más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Esta realidad exige conversión personal y cambios profundos de las estructuras que responden a las legítimas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia social. Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal con el título de San Roberto Bellarmino. Como cardenal formó parte de la Comisión para América Latina, la Congregación para el Clero, el Pontificio Consejo para la Familia, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Consejo Ordinario de la Secretaría General para el Sínodo de los Obispos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
Por ser arzobispo de Buenos Aires, era también miembro de la Conferencia Episcopal Argentina, de la que fue presidente en 2 periodos consecutivos, desde 2005 hasta noviembre de 2011, no pudiendo ser reelegido una vez más por no permitirlo el reglamento. Como cardenal, Jorge Bergoglio no se olvida de su pasado docente y de la importancia capital que tiene la educación para una sociedad tan convulsionada. Por eso, su primer acto de gobierno al asumir en la arquidiócesis fue crear la Vicaría Episcopal de Educación, un virtual ministerio que tiene bajo su jurisdicción tantas escuelas y alumnos como los que atiende el gobierno de la capital federal. Pero, a diferencia de los clásicos consejos de educación católica, su premisa es dedicar los esfuerzos de la Iglesia a toda la educación, no a los intereses de los colegios católicos. En abril de 2003, envía un mensaje en su homilía destinado a las comunidades educativas. Pues bien, una imprescindible misión de todo educador cristiano es apostar a la inclusión. Trabajar por la inclusión. ¿No ha sido una práctica antiquísima de la Iglesia llevar la educación a los más olvidados? ¿No han sido creadas con ese objetivo muchas congregaciones y obras educativas? ¿Hemos sido siempre consecuentes con esta vocación de servicio e inclusión? ¿Qué vientos nos hicieron perder este norte evangélico? Porque la Iglesia también sueña con brindar educación gratuita a todos los que desean recibir su servicio, especialmente los más pobres. Pero, ¿dónde nos deja eso a nosotros? Es obvio que las cosas no caen del cielo como el maná y que en estos tiempos no se nos hace fácil sostener nuestras instituciones. Por supuesto que el Estado tiene también su responsabilidad y su función, y debe garantizar de diversas maneras la educación gratuita y de calidad para todos, respetando el derecho a elegir que también tienen los pobres. Pero ahora me refiero más bien a una cuestión de mentalidad, la mentalidad con que llevamos adelante nuestros colegios, la mentalidad que transmitimos, la mentalidad con que tomamos determinaciones y opciones. Nuestras escuelas deben regirse por un criterio bien definido, el de la fraternidad solidaria, y ese debe ser su sello distintivo en todas y cada una de sus dimensiones y actividades. Y también, permítanme decirlo, el de cada uno de los maestros cristianos. De ningún modo su trabajo es una mera mercancía. Ningún trabajo lo es, pero el de ustedes, por un título especial, es un servicio a las personas, a los pequeños, personas que se ponen en sus manos para que ustedes les ayuden a llegar a ser lo que pueden ser. Como arzobispo y cardenal, Francisco fue conocido por su humildad, conservadurismo doctrinal y su compromiso con la justicia social. Optó por promover el diálogo y acercarse a los distintos colectivos sociales, fuesen o no católicos, así como por reforzar la tarea pastoral en las parroquias, aumentando la presencia de sacerdotes en las villas y barrios marginales. Un estilo de vida sencillo ha contribuido a la reputación de su humildad. Vivía en un apartamento pequeño en vez de la residencia palaciega episcopal. Renunció a su limusina y a su chofer en favor del transporte público y cocinaba su propia comida. Disfrutaba de la ópera, el tango y el fútbol. Es simpatizante y socio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Además, es un lector apasionado del escritor Jorge Luis Borges, quien fuera su amigo. Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo.
Necesitamos comprender bien esta misericordia de Dios, este Padre misericordioso que tiene tanta paciencia. Recordemos al profeta Isaías, cuando afirma que, aunque nuestros pecados fueran rojo escarlata, el amor de Dios los volverá blancos como la nieve. Es hermoso esto de la misericordia. Recuerdo que en 1992, apenas siendo obispo, llegó a Buenos Aires la Virgen de Fátima y se celebró una gran misa por los enfermos. Fui a confesar durante esa misa y casi al final de la misa me levanté porque debía ir a confirmar. Se acercó entonces una señora anciana, humilde, muy humilde, de más de 80 años. La miré y le dije: abuela, porque así llamamos nosotros a las personas ancianas. Abuela, ¿desea confesarse? Sí, me dijo, pero si usted no tiene pecados. Y ella me respondió: todos tenemos pecado, pero quizás el Señor no la perdona. El Señor perdona todo, me dijo segura. Pero, ¿cómo lo sabe usted, señora? Si el Señor no perdonara todo, el mundo no existiría. Y tuve ganas de preguntarle: dígame, señora, ¿ha estudiado usted en la Gregoriana? Porque esa es la sabiduría que concede el Espíritu Santo, la sabiduría interior hacia la misericordia de Dios. Tras la muerte o renuncia de un sumo pontífice, las funciones del Papa no son asumidas por nadie. Es el periodo conocido como sede vacante, hasta que el cónclave se agrupe y elija a un nuevo sucesor. El cónclave es la reunión de cardenales de la Iglesia de Roma, convocados con el propósito de elegir a un nuevo Papa. Es necesario destacar que son exclusivamente los cardenales del clero local de Roma quienes eligen al sumo pontífice. Del mismo modo en que los apóstoles no escogieron a Pedro, los obispos no pueden escoger al Papa. El sumo pontífice es en primer término el obispo de Roma y por tanto debe ser elegido por los cardenales de la Iglesia romana. Sin embargo, el Colegio de Cardenales de Roma, al tener miembros procedentes de más de 50 países, intenta expresar la catolicidad de la Iglesia en su conjunto a partir de la elección del Papa. El cargo de obispo de Roma es el que lleva aparejados las funciones de sumo pontífice y pastor supremo de la Iglesia Católica y el de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Desde el año 1139, la elección papal era ya, como lo es en la actualidad, decisión exclusiva de los cardenales de Roma. Asimismo, desde el siglo XIV los cónclaves siempre han tenido lugar, salvo muy inusuales excepciones, en la Capilla Sixtina, enclavada en la Ciudad del Vaticano. La palabra cónclave viene del latín cum clavis y significa precisamente bajo llave. Esto quiere decir que durante el desarrollo del cónclave, los cardenales tienen prohibido todo tipo de comunicación con el exterior. El sistema de encerrar a los purpurados tiene vigencia desde el Segundo Concilio León, en el año 1274. Esta práctica fue iniciada por el Papa Gregorio X, quien, dado que su propia elección se extendió por casi 3 años, decidió evitar interferencias externas de los poderes civiles y apresurar de ese modo el proceso electoral. Ubi periculum. El Papa Gregorio X estableció una constitución llamada Ubi periculum, que significa en caso de peligro. En esta constitución aplicó severas reglas para los electores, imponiendo incluso una dieta restringida a los cardenales si no elegían un papa con rapidez.
Si bien las normativas establecidas por Gregorio X fueron dejadas de lado en ocasiones posteriores, las leyes del cónclave quedaron definitivamente establecidas por el Papa Celestino V en el año 1294. Algunas de las regulaciones de aquella constitución se han ido modificando a lo largo de la historia, pero el concepto del cónclave sigue aún vigente. Actualmente, el Colegio de Cardenales de Roma cuenta con 117 cardenales electores. Para ser elegido papa, un cardenal necesita una mayoría de 2/3 de los votos, es decir, 77 votos o más. El voto es secreto y los cardenales no tienen derecho a abstenerse ni a votar por sí mismos. Al comienzo del cónclave, los cardenales y el personal de servicio hacen un juramento de silencio para mantener el secreto sobre todo lo que ocurra en el proceso de elección, bajo pena de excomunión. Prometemos absoluto y perpetuo secreto. En el comienzo del cónclave se ofrece una misa llamada Proeligendo Papa, que inaugura la ceremonia. Luego, los cardenales se dirigen en procesión hasta la Capilla Sixtina cantando el Veni Creator para invocar la asistencia del Espíritu Santo según la Constitución Apostólica. ¡Extra omnes! ¡Fuera todos aquellos que no vayan a elegir! Los guardias suizos se colocan alrededor de la Capilla Sixtina, protegiendo la clausura de los cardenales. Allí se realizarán 2 votaciones matutinas y 2 vespertinas. 2 veces al día, una después de cada tanda, las papeletas con las votaciones escritas se queman. Desde la plaza de San Pedro el pueblo observa la fumata. Cuando el humo de los boletos quemados sale negro, significa que no se ha logrado los 2/3 necesarios para la elección. Cuando el humo sale blanco, significa que se ha elegido al Papa. Si el elegido acepta la responsabilidad como nuevo Papa, inmediatamente los cardenales le declaran obediencia. El último acto del cónclave es la pregunta que hacen 3 cardenales al elegido. ¿Aceptas tu elección a sumo pontífice? Si es así, ¿cómo quieres ser llamado? El nuevo Papa elegirá libremente el nombre que llevará como sumo pontífice. Luego de ser felicitado por los cardenales, se dirigirá a una pequeña habitación llamada la Sala de las Lágrimas, para meditar sobre la magnitud de la responsabilidad que acaba de asumir. Allí, por la inmensa emoción del momento, podrá descargar su llanto. Luego deberá vestirse con uno de los 3 hábitos papales ya preparados antes de presentarse a los fieles en la plaza de San Pedro. Enseguida después, es proclamado públicamente. ¡Habemus Papam! ¡Tenemos Papa! Bendito sea el Papa. Sí, Dios lo bendiga. Bendecido sea el nuevo Papa. ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Queremos a nuestro Papa! Luego de la proclamación pública, el nuevo Papa se dirigirá al balcón principal de la Basílica de San Pedro para impartir el Urbi et Orbi, bendición apostólica que significa para Roma y el mundo. El 2 de abril de 2005, luego de casi 27 años de pontificado, fallece Juan Pablo II.
Como parte del protocolo de elección, el Vaticano llama a un cónclave para que los 117 cardinales menores de 80 años elijan al nuevo representante de Dios en la tierra. El cardenal Jorge Bergoglio se encontraba entre los presentes. El cónclave comenzó el 18 de abril de 2005 y terminó al día siguiente. Los miembros del Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica Romana eligieron al sucesor de Juan Pablo II, que no debía en ningún caso sobrepasar los 80 años. Si bien las condiciones de la elección en un cónclave es un secreto de Estado, se ha dicho que el cardenal Bergoglio competía en número de votos con Ratzinger durante la elección, hasta que hizo una súplica emotiva pidiendo a los cardenales que no votaran por él. Más votos a su favor implicaba una demora sustancial en la elección, que se traduciría en una indecisión entre los cardenales y que no sería bien visto por los fieles del mundo. En pos de una unión cardenalicia, ratificó su apoyo al cardenal Ratzinger. Algunos afirman que logró obtener 40 votos de los 77 que eran necesarios para ser elegido, es decir, el segundo lugar detrás del cardenal Joseph Ratzinger, quien fue elegido y se convirtió en Benedicto XVI, el Papa número 265 de la historia. Este gesto demostró una vez más la humildad y sencillez de Jorge Bergoglio. A las 16:50 del segundo día, hubo fumata blanca en el Vaticano. Un nuevo papa había sido elegido en la cuarta votación. A las 17:04, las campanas de San Pedro repicaron saludando y confirmando la elección. El cardenal Joseph Ratzinger, que tomaría el nombre de Benedicto XVI, fue elegido como el hombre que sucederá a Juan Pablo II al frente de la Iglesia Católica. Habemus Papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Das ist, meine Damen und Herren, Jubel für den neuen Papst. Bergoglio, antes de ser elegido papa, tenía previsto jubilarse una vez fuese nombrado su sucesor para el arzobispado y retirarse a un hogar para los sacerdotes mayores o enfermos, donde ya tenía reservada una habitación, para después llevar una vida de oración y de dirección espiritual, alejada del gobierno eclesiástico. Pero el destino le tenía preparada otra historia. El 11 de febrero de 2013, luego de 8 años desde que fuera elegido, el Papa Benedicto XVI decide renunciar a su cargo como sumo pontífice. La noticia sorprende al mundo entero. Si bien el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica permite la renuncia de su máximo líder, bajo la condición de que se haga libremente y de manera formal, la última vez que un papa había renunciado fue en el año 1415. En aquella oportunidad, el Papa Gregorio XII renunció motivado por presiones políticas en un periodo que se dio a conocer como Cisma de Occidente, donde varios papas se disputaban la autoridad pontífica. Ese 11 de febrero de 2013, argumentando problemas de salud que le imposibilitaban continuar con su tarea, Benedicto anuncia que el día 28 de ese mismo mes abandonará oficialmente el cargo. De ese modo, la Santa Sede entró en el periodo conocido como sede vacante. La renuncia de Benedicto XVI sacudió los medios de comunicación globales y generó numerosas reacciones de sorpresa en todo el mundo. La misma Iglesia dio a entender que tampoco estaban al corriente de la decisión. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio de San Pedro. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales. De esta forma, la sede de Roma
la sede de San Pedro quedará vacante y deberá ser convocado el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. A partir de este momento, el decano del colegio cardenalicio hace un llamado a todos los cardenales que tengan menos de 80 años en el momento de ser declarada la sede vacante. El colegio cardenalicio está conformado actualmente por 208 miembros, de los cuales 117 son electores. Pero en este cónclave solo participan 115 purpurados, ya que 2 de ellos superan la edad límite. Así, el 12 de marzo de 2013, a menos de 2 semanas de la renuncia oficial del ahora Papa Benemérito Benedicto XVI, se decide congregar a los cardenales de la Iglesia de Roma para dar inicio al segundo cónclave del milenio. En él se elegirá a la nueva cabeza de la Iglesia Católica a nivel mundial. En Roma y en la Ciudad del Vaticano reina un clima de suspenso electrizante. Luego de febriles consultas, intercambios de opinión y numerosas reuniones, se abre el cónclave para elegir al sucesor de Benedicto. Todos los expertos destacan las diferencias con la elección del año 2005. En aquel momento, Joseph Ratzinger, entonces decano del Colegio Cardenalicio de 78 años y exbrazo derecho de Juan Pablo II, se presentaba como la figura de indiscutida altura intelectual y moral más sobresaliente. En esta oportunidad, la situación parece ser muy diferente. Los 115 cardenales electores se encuentran muy divididos. Si bien no se descartan sorpresas, hay 2 claros favoritos. Por un lado, el cardenal italiano Angelo Scola, muy ligado a Benedicto, de 71 años y vinculado al movimiento Comunión y Liberación. Por otro, el cardenal brasileño Odílio Pedro Scherer, de 63 años, arzobispo de San Pablo, la diócesis más grande del mundo. Según las especulaciones, ninguno obtendría el número para ser papa, es decir, los 77 votos para alcanzar la mayoría de 2/3. Los cardenales electores caminan en procesión hacia la Capilla Sixtina y entonan el Veni Creator para pedir la inspiración del Espíritu Santo. El maestro ceremonial ha impuesto el extra omnes y todos los que no participan en el cónclave se retiran. La Guardia Suiza toma su lugar alrededor de la Capilla Sixtina, mientras en el interior los cardenales juran mantener secreto absoluto. La primera votación tiene lugar por la tarde de ese día. Entonces, el pueblo reunido en la plaza de San Pedro mira hacia la chimenea esperando un resultado. Sin embargo, sería la primera vez en la historia que un papa es elegido en el primer día de deliberaciones. Al menos ese primer escrutinio de la jornada servirá a los cardenales para medir fuerzas. Roma, 13 de marzo de 2013, segundo día del cónclave, 11:38 de la mañana. Sale humo de la segunda fumata. Cientos de personas reunidas en la plaza de San Pedro, bajo la lluvia, están esperando. El humo que expele la chimenea ubicada en la Capilla Sixtina es negro. El humo oscuro indica que ningún cardenal obtuvo los votos requeridos para ser elegido como el nuevo pontífice. Los cardenales se trasladan a la casa de Santa Marta para almorzar y por la tarde retomarán las votaciones. Se espera la tercera fumata hacia el atardecer de Roma. Los expertos y los especuladores comienzan a sopesar varios candidatos posibles fuera del italiano Scola y el brasileño Scherer, el canadiense Mark Willey, el norteamericano Sean O'Malley, el húngaro Peter Erdo, el mexicano Francisco Robles Ortega, el filipino Luis Antonio Tagle. Los menos no descartan al argentino Jorge Bergoglio, que quedó en segundo lugar en el cónclave de 2005 y que pese a sus 76 años aún tiene posibilidades.
miles de peregrinos aguantan llenos de emoción bajo la lluvia intermitente que cae sobre Roma. Cientos de paraguas inundan la plaza de San Pedro. Nadie quiere perder su sitio esperando la tercer fumata, con la esperanza de ver el humo blanco que anuncie un elegido. A las 19:06 horas de Roma, sale humo de la tercera fumata. El humo de la chimenea de la Capilla Sixtina es sin duda blanco. La Iglesia ya cuenta con un nuevo pontífice. En breve se conocerá al elegido y se escuchará el esperado Habemus Papam. Los católicos estamos de fiesta. El mundo entero lo celebra. El repique de las campanas confirma lo anunciado por el humo blanco. El nuevo pontífice fue elegido. Las campanas de la Iglesia en todo el mundo no dejan de sonar. ¡Habemus Papam! ¡Tenemos Papa! Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Para sorpresa del mundo entero, que seguía atentamente la decisión del cónclave, el nuevo líder espiritual de los católicos era alguien que no estaba en los planes de nadie. Pero su carisma, su sencillez y su visión pastoral y social le dieron los votos que se le habían negado en el año 2005. Jorge Mario Bergoglio es el nuevo Papa y se llamará Francisco, un nombre nunca antes usado en la historia del papado y que sirve de homenaje a San Francisco de Asís, el santo de los pobres y desamparados. Hermanos y hermanas, buenas noches. Ustedes saben que el deber del cónclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Pero estamos aquí. Les agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su obispo. Gracias. Y primero que nada, quisiera hacer una oración por nuestro obispo emérito, Benedicto XVI. Recemos todos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo custodie. Los medios del planeta entero se hacían eco de la noticia. El primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, un hombre austero, sencillo, de mirada profunda y serenidad en sus palabras. Argentina, su país de origen, lo celebraba como si fuera una fiesta. El orgullo de un país entero que supo apreciar la magnitud histórica de un hito sin precedentes. Y todos estuvieron atentos a sus palabras en la primera homilía como Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, doy gracias al Señor por poder celebrar esta santa misa de comienzo del ministerio petrino en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Es una coincidencia muy rica de significado y es también el onomástico de mi venerado predecesor. Le estamos cercanos con la oración, llena de afecto y gratitud. Saludo con afecto a los hermanos cardenales y obispos, a los presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas y a todos los fieles laicos. Agradezco por su presencia a los representantes de las otras iglesias y comunidades eclesiales, así
como los representantes de la comunidad judía y otras comunidades religiosas. Dirijo un cordial saludo a los jefes de Estado y de Gobierno, a las delegaciones oficiales de tantos países del mundo y el cuerpo diplomático. Hemos escuchado en el Evangelio que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En estas palabras se encierra ya la misión que Dios confía a José, la de ser custodio. ¿Custodio? ¿De quién? De María y de Jesús. Pero es una custodia que se alarga luego a la Iglesia, como ha señalado el beato Juan Pablo II. Al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo. Los días siguientes a la asunción de Francisco como nuevo papa marcaron en la curia un nuevo estilo que sorprendió a propios y extraños. Los primeros gestos de austeridad, como saludar de pie a los obispos, usar anillo de plata y no de oro, sentarse en una silla común y no en el gran sillón dorado que usó Benedicto, reflejan su pasado humilde y su compromiso a través del ejemplo, además de las señales de un nuevo proceso que comienza en la Iglesia Católica. El 23 de marzo de 2013 se vivió un hecho inédito en toda la historia del hombre. Por primera vez, dos papas, Francisco y Benedicto, se reunieron y compartieron una oración. Dos papas que se abrazaron, rezaron juntos y se encontraron unidos para conversar y conducir juntos, uno desde la acción y otro desde el consejo fraternal, una iglesia que se abre a un nuevo destino. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, es el nuevo conductor hacia un camino de esperanza. Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación, custodiar a todos, especialmente a los más pobres, custodiarnos a nosotros mismos. He aquí un servicio que el obispo de Roma está llamado a desempeñar, pero al que todos estamos llamados, para hacer brillar la estrella de la esperanza. Protejamos con amor lo que Dios nos ha dado. Imploro la intercesión de la Virgen María, de San José, de los apóstoles San Pedro y San Pablo, de San Francisco, para que el Espíritu Santo acompañe mi ministerio. Y a todos ustedes les digo, oren por mí. Amén.